Y bienvenidos a todos los participantes. Creo que en este momento tenemos unos 90 participantes. Y bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de gramática. No vamos a hablar acerca de la gramática, vamos a hablar acerca de gramática y espero que más adelante, en cuanto empiece el webinario, pues vamos a entender mejor esa idea. Entonces voy a compartir pantalla para que empecemos la presentación. Entonces, comenzamos. Vamos a hablar acerca de la gramática comprensible, ¿sí? Y obviamente cuando pensamos en gramática comprensible, pues inmediatamente nos referimos al mundo del input comprensible, que es una aproximación diferente a la enseñanza de segundas lenguas. No hemos hablado mucho acerca de cómo nosotros podríamos incorporar algunas de esas estrategias basadas en el input comprensible cuando trabajamos la gramática en nuestras clases. Y por eso he nombrado esta presentación con un subtítulo que dice del ejemplo a la vivencia, porque vamos a ver algunos aspectos importantes sobre el input comprensible que es necesario que tengamos en cuenta para poder entender por qué y cómo hacemos las diferentes prácticas que voy a proponer aquí con el input comprensible en el tema de la gramática. Muy bien. Entonces, empezamos. ¿Qué veremos hoy? Primero vamos a hablar un poco acerca de lo que es adquirir versus lo que es aprender. Si es que son dos cosas iguales o no, o hay una diferencia en el mundo de la enseñanza de segundas lenguas. Luego vamos a hablar acerca de los preceptos generales sobre el input comprensible, porque desafortunadamente muchos creen que el input comprensible solamente son un par de actividades o 3 o 4 actividades que de pronto han visto en línea en las redes sociales, pero siempre es muy importante tener en cuenta estos preceptos generales porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros crear como maestros, cuando sabemos dónde está el soporte, cuando sabemos dónde está la base. Después hablaremos de 3 aproximaciones de la gramática que son fundamentales para comenzar a dar luz a la gramática comprensible. Luego hablamos en sí de qué es la gramática comprensible para terminar con algunas estrategias, actividades que propongo para trabajar la gramática de una manera comprensible, específicamente en el ámbito de la escuela secundaria. Pero cuando hablo del ámbito de la escuela secundaria, no solamente me estoy refiriendo a las clases de la escuela secundaria, sino es más como una idea de cuáles son los niveles que generalmente se trabajan a nivel de escuela secundaria. Así que si tenemos profesores universitarios aquí que enseñan español 1, español 2, estas estrategias también funcionan para ustedes. Tendremos que hacer unos pequeños cambios, pero hablaremos de ello. Muy bien, entonces adquirir versus aprender. Excelente. ¿Qué es aprender? La gran diferencia entre aprender y adquirir es que el aprendizaje se da de una manera consciente, ¿ok? Mientras que la adquisición se da de una manera inconsciente. Entonces, pensemos en el ejemplo de aprender a conducir. Nos hacen un examen cuando vamos a sacar nuestra licencia de conducir, como para demostrar cierto conocimiento. No nos van a preguntar detalles acerca de cómo funciona el coche, pero sí tenemos que demostrar cierto conocimiento, especialmente de las normas. Entonces les doy un ejemplo. Cuando yo vine a vivir aquí a los Estados Unidos hace muchos años, me encontré con una norma de tránsito vehicular que desconocía totalmente, que se llama the four-way stop. Entonces, pues yo estudié antes de ir a sacar mi licencia y pude responder de qué se trataba el four-way stop. Entonces, el four-way stop es que en una esquina, en una intersección, hay signos de pare en cada una de ellas.
y que tiene prelación el que llegue primero de los 4. Para y arranca. Pues pensé que lo había entendido perfectamente, pero cuando fui a conducir a la calle, pues esto me tomó un tiempo, la coordinación. Entonces, del proceso consciente al proceso inconsciente, cuando lo estaba leyendo en el manual, bueno, fácil, súper fácil, pero cuando voy a la calle y trato de hacerlo, ahí me encuentro con un problema. Entonces, a través de la observación, a través de la intuición, puedo lograrlo. Y ya hoy día no tengo ningún problema con el four-way stop. Imagínense ustedes una calle muy transitada con diferentes accesos vehiculares en la India, en Bombay. Es increíble ver esos videos. Los coches van cerquitica, pasan uno cerca del otro. Todos esos son procesos inconscientes que los conductores en este tipo de situación han aprendido a manejar, ¿verdad? Entonces, una cosa es aprender y otra cosa es adquirir. Como seres humanos, con un cerebro que tiene tantas posibilidades, muchas de las cuestiones que nosotros sabemos hacer vienen gracias a esos procesos inconscientes e intuitivos, que también es importante. Muy bien. Entonces, la idea cuando hablamos del lenguaje y en especial de esta idea del input comprensible es que nosotros vamos a superar unas etapas, ¿sí? Que son sucesivas, pero que se presentan en un orden natural. Y cuando hablamos de un orden natural, no estoy hablando del orden del índice del libro de texto de gramática, que nos está diciendo, primero empieza a hablar sobre los artículos, después hablas sobre los adjetivos, bla, 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 bla. Una organización que a través de los años ha sido muy común. Cuando hablamos de un proceso natural, estamos hablando de que estas etapas pueden ser diferentes de un individuo a otro. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estos procesos también son de carácter natural. Ahora, ¿cómo logramos que nuestros estudiantes pasen de un estadio al otro? Siempre es muy importante tratar de darles un poquito más sobre el nivel que ellos saben. Hablaremos de eso ahorita más adelante. Muy bien. Entonces, ese caudal lingüístico, esa producción verbal, se hace comprensible gracias a que nosotros tenemos en cuenta aspectos como la situación, el contexto, la información extralingüística y el conocimiento del mundo del estudiante. Sin estos elementos, resultaría casi imposible hacerlo comprensible. Por muchos años nos hemos enfocado solamente en el aspecto de la información lingüística, sin tener en cuenta los otros aspectos que lo hacen comprensible, es decir, el aspecto de salir y conducir el carro en el four-way stop y aprender cómo es que funciona la cuestión. Cuando hablamos del enfoque natural propuesto por el teórico y profesor emérito Stephen Krashen, dice, la adquisición de una segunda lengua consiste en el conjunto de procesos de carácter natural e inconsciente, mediante los cuales el aprendiente desarrolla, al igual que hacen los niños en la primera lengua, la competencia para la comunicación y el aprendizaje. Conjunto de procesos de carácter natural e inconsciente. No podemos olvidar esta premisa que es supremamente importante, tanto para la adquisición a nivel léxico como para la adquisición a nivel gramatical. Muy bien, entonces, sesgos y algunas cosas importantes para tener en cuenta. Entonces, el doctor Krashen dice, teniendo en cuenta que nosotros tenemos que considerar lo natural, ¿sí? Él define que el aprendizaje realmente no conduce a la adquisición, que la adquisición tiene que darse de una manera natural y que nosotros como profesores tenemos que lograr un ambiente adecuado en la clase que sea, a pesar de que es muy artificial, pero un ambiente que sea más o menos natural para que esa adquisición
tenga lugar. Y no solamente a través del aprendizaje o de la memorización. Él resume esto en 5 hipótesis, rápidamente. La hipótesis de la distinción entre adquisición y aprendizaje, la cual hemos hablado un poco. La hipótesis del monitor, que yo me estoy chequeando constantemente si lo que estoy diciendo es correcto o está incorrecto. La hipótesis del orden natural, es decir, todos aprendemos de una manera diferente, pero siempre desde un orden natural, no desde un orden impuesto. Y la hipótesis del input comprensible, que aprendemos siempre y cuando nos den un poquito más para seguir avanzando, ¿verdad? Y tenemos también la hipótesis del filtro afectivo, que es muy importante especialmente para las edades con que la mayoría de los profesores que estamos aquí trabajamos, que es supremamente importante esta hipótesis del filtro afectivo. Entonces, una pregunta para ustedes, compañeros. ¿Qué entendemos? Quiero que me digan en el chat, por favor, y los leo. ¿Qué tipo de cosas son las que nosotros entendemos en la vida? ¿Qué entendemos? Bien, aquí dice, entendemos las imágenes, entendemos lo que sentimos. María dice, lo que nos es familiar. Lo que nos es familiar. Ahí estoy muy de acuerdo con lo que escribió esa persona. Entendemos lo que nos es familiar, ¿verdad? No siempre entendemos lo que vemos. Hay situaciones en la vida en las cuales estamos observando algo que realmente como que no logramos entender. No entendemos definitivamente todo lo que escuchamos. Entendemos aquellas cosas que para nosotros poseen una familiaridad. Muy bien, gracias por sus respuestas. Entonces, vamos a seguir. Así que, teniendo en cuenta eso, vamos a hablar de los preceptos generales sobre el input comprensible, las 5 hipótesis y cómo estas hipótesis pueden tener una implicación para la gramática. Entonces, la hipótesis de la adquisición versus aprendizaje. Entonces, como decíamos antes, el aprendizaje consciente no es tan importante como su adquisición inconsciente, mediante la exposición constante a inputs comprensibles. Entonces, ¿cuál sería una implicación para la gramática? ¿Acaso el estudio de las reglas, que sería ese aprendizaje consciente, nos ayuda en la adquisición de la lengua y a organizar la lengua en nuestra mente? ¿Acaso es la repetición suficiente para organizarnos? Porque yo escucho que muchas veces decimos, no, es que la gramática es como jugar basquetbol y lanzar muchas veces el balón hasta que logras cada vez encestar. ¿Qué pasa con el contexto? ¿Ven? Entonces, es importante tener en cuenta que a través de los años se nos ha dicho que el aprendizaje de la gramática tiene que ser consciente, porque partimos de la regla y de la aplicación y de las excepciones, y es más, hasta las excepciones tienen sus propias reglas. Entonces, se vuelve una cantidad de información ahí que va creciendo, creciendo y creciendo, que tenemos que asumir de manera consciente, que al final, cuando nosotros vamos a tratar de comunicarnos en la lengua que estamos estudiando, pues realmente no podemos tener en cuenta conscientemente todas estas cuestiones. ¿Qué pasa con la hipótesis del input? Que dice que los estudiantes de idiomas mejoran cuando se exponen a un input lingüístico que es un poco más avanzado que a su nivel actual. Entonces, más adelante les voy a presentar una actividad en la cual yo propongo que presentemos los temas gramaticales en dúos, ¿sí? No solamente hoy vamos a estudiar el pretérito y nos concentramos en el pretérito por un mes y ejemplos del pretérito aquí y allá y diferentes conjugaciones, diferentes usos, lo que sea. Pero cuando hablamos del uso del pretérito, generalmente no estamos abriendo, no estamos dando un contexto mayor. Si nosotros nos atreviéramos a enseñar cuestiones gramaticales en parejas, eso abriría muchísimo más el contexto y de hecho, la una le estaría ayudando al estudiante a entender la otra. ¿Ok? ¿Hacemos eso? No creo porque no lo he visto mucho por ahí. Muy bien. Por ejemplo, podemos de una vez trabajar con el presente y el pretérito sin necesidad
de darle un tiempo a cada uno, sino inmediatamente. Con el presente y futuro, realmente cualquier combinación que ustedes quieran. La hipótesis del monitoreo o del control, y es acerca del aprendizaje consciente de un idioma. Que todo sirve para comprobar cuando sabes un idioma o no, pero no sirve para aprender más de ese idioma. ¿Qué implicación tiene la hipótesis del monitoreo en la gramática? Cuando se trata de gramática, el estudiante está constantemente dudando de sí mismo. ¿Lo conjugué bien? ¿No lo conjugué bien? A mis estudiantes yo siempre les digo, continúa, continúa, sí, continúa. Ya sé que cometiste un error, pero no te lo voy a decir, continúa, sigue. Y después continuamos la conversación y eventualmente escuchará ejemplos que le van a servir para mejorar ese orden gramatical que ayuda a una mejor comunicación. Entonces, cuando el estudiante está en constante estado de duda, porque no sabe si está usando la gramática y la regla como debe ser, eso inmediatamente interrumpe, impide la comunicación. Es decir, desvirtúa totalmente la intención de una clase de lengua. Porque la intención de una clase de lengua no es hablar sobre la lengua, sino usarla, comunicarnos a través de esa lengua. ¿Y qué pasa después? Entonces, primero tengo la duda. Después mi comunicación se ve interrumpida y creo que no logro decir el mensaje que quiero dar a entender. Pues finalmente termina por desestimular el esfuerzo por comunicarse. Entonces el estudiante dice, ya tomé mis clases de español 1 y 2, que son las clases que son obligatorias, y ahora ya me voy a despedir del español porque esto definitivamente está muy difícil con esto de la gramática. Entonces, por eso es importante tener en cuenta estos preceptos del input comprensible en el mundo de la gramática para reflexionar también. Y la hipótesis del filtro de la afectividad o el filtro afectivo, en el que se nos señala que las emociones influyen en el aprendizaje. Las emociones positivas, sobre todo, las emociones positivas nos ayudan a aprender. Alguien dijo, aprendemos lo que vemos. Bueno, entonces, ¿qué vas a aprender más? Si estás viendo algo positivo que tú te sientes conectado con, o estás viendo algo que realmente no es positivo y no te sientes conectado con eso. Entonces, ¿cuál de esas dos experiencias, por ponerlo de alguna forma, vas a recordar mejor? Entonces, exactamente en la clase, ¿qué tan positivas han sido las experiencias del aprendizaje de la gramática para la mayoría de estudiantes? Chicos, seamos honestos. Miren en dónde estamos en este momento. Hemos llegado a un punto en el que muchos estudiantes simplemente, vuelvo y digo, dejan la clase solo porque esos contenidos gramaticales son demasiado pesados, o por lo menos la forma como se están trabajando en sus clases. ¿Qué implicación tiene la hipótesis del filtro afectivo en la gramática? ¿Qué aspectos de la clase tradicional causan mayor ansiedad en el estudiante? Los estudiantes disfrutan los juegos, los estudiantes disfrutan la música, los estudiantes disfrutan aprender palabras y poder decir cosas, pero en el momento en que les señalamos los errores en el uso entre el pretérito y el imperfecto, ahí comenzamos a chocar y el filtro afectivo se pone a la defensiva. No hay una experiencia positiva. La hipótesis del orden, entonces, que las estructuras lingüísticas se adquieren en un orden determinado, en un orden natural. La implicación para la gramática, ¿qué determina que el presente deba estudiarse en niveles iniciales y que el subjuntivo deba estudiarse en niveles superiores? ¿Acaso un estudiante de un nivel 1 pues no tiene la necesidad real en su vida de utilizar el subjuntivo? Es que ni siquiera en nivel 1 hablamos del pasado, generalmente se deja para el nivel 2. Y entonces la vida del estudiante en nivel 1 es presente, 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 presente. Esa no es la realidad de las cosas, esa no es la realidad del contexto y del mundo de la vida de nuestros estudiantes. Ahora, ¿qué tanto influye la edad en el estudiante? Sí, y esa es una pregunta que tengo más adelante. Vamos a verla después.
Ahora, esta es una hipótesis que no es del doctor Krashen, que me tomo el atrevimiento de incluirla aquí por las observaciones que he venido haciendo en mis propias clases y la práctica en mis propias clases, que se parece un poquito a la hipótesis del filtro afectivo, pero es diferente en cuanto el filtro afectivo está considerando al estudiante de manera individual. Pero creo que también tenemos que pensar en la experiencia como grupo. Entonces, la hipótesis de la creación de comunidad. La lengua es una actividad social que se desarrolla por medio de las funciones que realiza a su vez. Son respuesta a una actividad social que demanda la colectividad humana. Entonces, en otras palabras, cuando estamos trabajando con un grupo de estudiantes, piensen ustedes que es la clase, la mejor clase que ustedes han tenido en su vida. Y estás interactuando con el mejor estudiante que has tenido en tu vida. Pero de repente hay una incomunicación entre tú y ese mejor estudiante que has tenido en tu vida y el estudiante se siente atacado. ¿Cuál es la reacción del resto del grupo? Ellos van a reaccionar como comunidad. A veces pensamos que solamente tenemos problemas de actitud o de disciplina, de orden, con contextos difíciles, ¿no? Digan ustedes en una ciudad donde hay muchas personas y los estudiantes están en clases de 50 estudiantes, donde estos estudiantes tienen una vida personal bastante difícil. Esas son las clases en donde vamos a tener conflictos. Pero el conflicto realmente sucede a partir de las interacciones que nosotros tengamos con nuestros estudiantes. Y al final, tengan en cuenta que siempre vamos a perder, porque al final el profesor está solo. Y en una situación de conflicto, ellos se van a apoyar, así ellos sean los mejores estudiantes del mundo y así ellos de pronto sepan que tú tienes la razón, pero quieren apoyar a su compañero o a su compañera. Por eso es que esta hipótesis de la creación de comunidad es tan importante y tenemos que tenerla en cuenta también cuando nosotros estamos pensando en clases de lengua. ¿Qué implicación tiene la hipótesis de la creación de comunidad para la gramática? Entonces adquirimos lo que nos influye, lo que disfrutamos y encontramos interesante, conectada con esa idea del monitor, de estar chequeando constantemente por errores, pero en contraposición, hacer una experiencia positiva siempre que vamos a trabajar cualquier tema. Y para hacer eso, simplemente no tenemos que hablar de gramática. Usarla sí, pero no hablar específicamente de gramática. ¿Por qué no socializar la gramática? ¿Por qué no socializar toda la enseñanza de la lengua extranjera y convertir nuestra clase en un espacio social más que en un espacio académico? Muy bien. Otra pregunta para ustedes, queridos compañeros. ¿Por qué es importante la gramática? Y espero un segundo a que respondan ahí en la casilla de preguntas y respuestas. Y Maje me lee algunas respuestas ahora, por favor. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es importante la gramática? Muy bien, pues ya nos llegan algunas respuestas. La primera es para comunicarnos. Ok. Sí, ¿qué más? Es el esqueleto del idioma, Ok. porque nos permite usar el lenguaje apropiadamente. Ajá. Depende del estudiante. Sí. Para comunicar, ser entendido y para entender. Ok. Porque Eso nos sí. ayuda a estructurar las oraciones para comprender mejor los mensajes que se quieren comunicar. Ok, muy bien. Dejémoslo ahí. Muchas gracias. Entonces, para comunicarnos mejor, ¿verdad? Es importante la gramática para usar el lenguaje. La segunda que me dijiste, usar el lenguaje, ¿qué? Espera, que te la voy a buscar. Sí, es que hay muchas respuestas, me imagino. Claro, para usar el lenguaje apropiadamente. Puede ser. Apropiadamente, ok. Y alguien dijo que habló del esqueleto, para Sí, conocer el esqueleto del lenguaje. exactamente. Ok, entonces, ¿por qué es importante la gramática? ¿Mm? Yo les devuelvo la pregunta, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer el esqueleto de la lengua? ¿Sí? ¿Por qué es importante
comunicar, pues obviamente sí es muy importante que nos entendamos. Pero ¿es el estudio de la gramática la única forma en que nosotros podemos y logramos comunicarnos con los demás en la vida real? ¿O existen otras formas y otras estrategias para comunicarnos? Entonces, estas respuestas que me están dando en este momento son las respuestas que como estudiantes para convertirnos en profesores de lengua, nosotros escuchamos de parte de nuestros profesores, para quienes de pronto la gramática y el estudio de la gramática era una cuestión supremamente importante. Y no estoy diciendo que no sea importante, es que el problema no es el qué, el problema es el cómo. Porque si solamente nos vamos a dedicar a estudiar la gramática pensando que al conocer el esqueleto de la gramática, nuestros estudiantes están adquiriendo y les estamos ayudando a adquirir el segundo idioma y los estamos ayudando a comunicarse en el segundo idioma, pues es obvio que eso no ha funcionado por muchos años. Tenemos que ver estrategias diferentes que estén conectadas con cuestiones lógicas y con lo comprensible. Gracias por sus respuestas. Muy bien, entonces vamos a hablar de esas 3 aproximaciones a la gramática, ya que la gramática es importante. Entonces, cuando hablamos de una gramática tradicional, que es la gramática a la que hemos estado expuestos, tanto quienes estudian para enseñar una segunda lengua como quienes estudiamos nuestra lengua nativa en los países nuestros, porque también tenemos clases de gramática. Entonces, esa gramática tradicional dice que el concepto tradicional de gramática implica una serie de estructuras, y cuando hablamos de estructuras, ya me estoy imaginando el esqueleto, y reglas lógicas, las reglas gramaticales sobre el uso y composición de las formas lingüísticas de un idioma. Ok, entonces es la manera de organizar el idioma, y la premisa es que si nosotros conocemos cómo está organizado el idioma, entonces podemos comunicar mejor. ¿Qué sucede entonces con los futbolistas? Con los futbolistas que son contratados en equipos en diferentes países del mundo. Pero resulta que gran parte de estos futbolistas de pronto no han tenido una educación formal en sus países de origen. Y sin embargo, entrevistan el otro día a un futbolista que trabajó en 3 países diferentes y le hicieron la entrevista en español, en inglés, en portugués y en alemán. Y él respondió y comunicó perfectamente. ¿Cuánto tiempo habrá gastado este futbolista para conocer la estructura y todas las reglas gramaticales para poder expresarse de esa forma? ¿Verdad? No es tal. ¿Por qué? Porque esa persona ha adquirido el idioma posiblemente en el mismo campo de juego, mientras está jugando y le gritan, ¡pasa el balón! ¡Dispara! ¡Para ahí! Oye, muévete más, ¿sí? Poco a poco, entonces, y con ese uso diario, esta persona está adquiriendo el idioma. Y en la gramática, entonces, nuestro cerebro organiza también, empieza a organizar la gramática de la segunda lengua como ha organizado la gramática de nuestra primera lengua. ¿O ustedes tuvieron que estudiar la estructura de la gramática para poder expresarse de la manera como lo hacen en su lengua nativa? ¿O tienen que recordar constantemente sus clases de inglés o español como primera lengua para poder comunicarse de manera asertiva? No, esas son cuestiones que se van organizando en la mente con el uso. Pero la gramática tradicional nos dice esto, ¿sí? La gramática tradicional, y me gusta mucho esta expresión de Alex Grigelmo, un libro muy curioso que he estado leyendo estos días, que dice, la gramática no dice cómo se debe hablar, sino cómo se habla. Entonces se está analizando cómo se habla, pero realmente no nos está ayudando mucho a hablar. Este señor Alex Grigelmo escribió un libro que me parece muy interesante que se llama La gramática descomplicada. Bien, muy bien. Ahora, hablamos acerca de la gramática cognitiva. Las personas que hablaron acerca de la gramática cognitiva dijeron, no solamente hablamos de la forma, ¿sí?
sino que también vamos a hablar del significado y vamos a hablar del símbolo cuando estamos hablando de la gramática. Es decir, no solamente nos vamos a concentrar en el aspecto gramatical, el verbo, hablar del verbo y definir el verbo y dar las reglas sobre el verbo, sino que hay otros aspectos que también influyen en esta cuestión que llamamos gramática. Y este autor fue el primero que empezó a hablar de gramática cognitiva, que dice, un lenguaje requiere tres estructuras: la semántica, la fonológica y la simbólica. Es decir, para ponerlo en otros términos, cuando nosotros decimos manzana, entonces la semántica es la palabra, manzana. La fonológica es como yo lo digo, manzana, que puede ser diferente en España, porque lo dicen un poquito diferente, ¿verdad? Pero ¿cuál es la simbología detrás de esa manzana? Y eso depende también de la cultura, porque para una cultura muy influenciada, por ejemplo, por la religión católica, la manzana puede ser el símbolo del pecado, por Adán y Eva. Pero para otra cultura, la manzana puede ser el símbolo de la educación. Pero para otra cultura, la manzana puede ser el símbolo de la salud. Y para otra cultura, un poquito más práctica, la manzana es una fruta, hijo. ¿Ok? Entonces, este señor, Langecker, que pensó sobre la gramática cognitiva, estaba pensando en esos procesos. Y son muy importantes de tener en cuenta, pero en realidad para los niveles que nosotros trabajamos y los objetivos que nosotros tenemos en unas clases de secundaria, aunque es importante considerar la parte cultural, pues no sé hasta qué punto en el mundo de la educación de las lenguas como segundas lenguas, la gramática cognitiva sea algo que nos ayude a movernos dentro de todo ese contexto que nosotros queremos movernos para que el estudiante pueda comunicar, pueda entregar un mensaje. Pero por lo menos es una visión diferente a la tradicional, y esto es importante también en los preceptos de la gramática comprensible. Y la gramática afectiva. Una compañera española, María Méndez Santos, nos recordó que es muy importante poner mucha atención a los factores afectivos que están implicados en el aprendizaje, la emoción. Entonces ella habla acerca de la emoción, habla acerca de la neuroeducación. Sabemos que nuestros estudiantes están pasando por etapas de desarrollo personal que son importantes y que determinan mucho la forma como ellos actúan. Entonces, para María Méndez Santos, cuando nosotros hablamos acerca de la gramática, tenemos que tener en cuenta esos cambios cuando vamos a hablar acerca de algún tema específico. Entonces, ella propone pasar de la gramática tradicional, de la práctica mecánica, que realmente no es muy significativa a nivel personal, a una práctica que es más profunda, que es cognitiva, que es emocional, que es contextual. Es decir, que es una práctica en donde tenemos en cuenta al trabajar la gramática, cómo piensa una sociedad, cómo se siente el individuo y el espacio en donde el individuo desarrolla su personalidad. Todo esto para María Méndez Santos es clave para organizar la gramática de la segunda lengua durante los procesos comunicativos. Muy bien, entonces tenemos esas tres: la básica o tradicional, la cognitiva y la gramática afectiva. No estoy diciendo que haya que descartar estas cosas, lo que estoy diciendo es que todo esto nos ayuda a pensar en formas mejores para traerlas a la clase. Entonces, al final, ¿quiénes entienden la gramática como nosotros quisiéramos que la entendieran? Y no sabemos si la están entendiendo o simplemente memorizaron lo que dijimos y nos están repitiendo que el imperfecto está hablando acerca de una acción que se repetía en el pasado
y que a veces usamos el imperfecto para describir en el pasado los estados emocionales, bueno, aprendió o simplemente memorizó. Y en el mundo real, ese estudiante cuando está en una conversación va a tener que regresar a todos esos conceptos para poderlo poner de la forma como debería ser. ¿Quiénes entienden la gramática? Sabemos que en una clase normal, ¿qué? 5% de los estudiantes, el 10%, digamos que si somos súper optimistas, el 15%. Entonces, ¿por qué continuar con lo mismo? ¿Vemos? Hablemos sobre la gramática comprensible. Entonces, hemos hablado hasta este momento, aprender versus adquirir, las hipótesis del input comprensible y lo que dice el señor Krashen, de los diferentes acercamientos acerca de la gramática que autores han tenido a través del tiempo. Bueno, recojamos esas cosas y pensemos en cómo podemos nosotros hacer esa gramática comprensible. Pero ojo, por favor, yo no les estoy diciendo aquí que esto es una manera de lograr lo mismo que hemos venido logrando, entre comillas, a través de los años de una forma diferente. No, aquí la intención no es hablar y analizar la gramática de la lengua. Aquí la intención no es ver el esqueleto. Aquí la intención es ver al ente vivo, con cuerpo, con carne, con movimiento, con músculos. Aquí el interés es que ayudemos a nuestros estudiantes a trabajar con la gramática al mismo tiempo que estamos trabajando con otros aspectos de la lengua para así lograr la adquisición. Muy bien. Entonces, la gramática comprensible. Una gramática comprensible es una gramática en la que su lógica parte desde el mundo y la experiencia del mismo estudiante. Su lógica no parte, estaba buscando un librito viejo de gramática que me dio mi mamá de 1930, no está aquí. Su lógica no parte de los tratados de gramática que se han venido usando año tras año. Tiene que partir desde el mundo y la experiencia del estudiante. Tiene que considerar el contexto, y no solamente el contexto del estudiante, sino también el contexto del profesor, porque es importante que tú lo personalices, el contexto de la escuela, el contexto de la ciudad, el contexto de la región, el contexto del país. Es supremamente importante tener todo eso en cuenta porque generalmente en una clase de español tradicional estamos dando ejemplos gramaticales de algún uso gramatical específico y por lo general los nombres en esas oraciones tienen que estar en español y entonces que Pablo, María, Jorge, Carlos, Diego y muchos estudiantes ni siquiera saben que Pilar es un nombre y entonces nosotros asumimos que ellos ya conocen todos los nombres hispanos y como es la clase de español, entonces todos los nombres tienen que estar en español. Detengámonos un momento ahí porque también no estamos considerando aspectos culturales y sociales del siglo que estamos viviendo. Puede haber perfectamente una persona 100% hispana que se llame Michael. En Colombia hay Michael Rodríguez, John Rojas, ¿sí? Cristal Zipachoque. ¿Ah? Pero no, los nombres siempre tienen que ser Pablo, Tata. Entonces, ojo, pensar en el contexto, en contextos que estén de acordes con el mundo en que vivimos. Que se evite la desconexión entre temas. Una gramática comprensible es una gramática en la que no hay corrección. Por eso yo le dije a los compañeros cuando estaba invitando para este webinario, si tú no quieres cambiar un poquito la forma como estás haciendo la gramática en tu clase, entonces mejor no veas este webinario porque seguramente te vas a sentir un poco incómodo. Cuando decimos, no hagas correcciones. ¿Acaso solo aprendemos de las correcciones que se nos hacen en la vida? Cuando somos jóvenes y cometemos errores y nuestros padres nos dicen cómo debió haber sido ese comportamiento, ¿aprendemos de eso? No, aprendemos de la experiencia. Entonces, en orden
de poder vivenciar esas experiencias, tenemos que equivocarnos y no tropezar de nuevo con la segunda piedra, como dice la canción. Y que sobre todo se aplauda el esfuerzo de comunicar. En lugar de concentrarnos en el error, vamos a aplaudir el esfuerzo que está haciendo ese estudiante por comunicar algo, porque eso es lo que lo va a llevar de la mano a que siga tratando de aprender. Una gramática comprensible es una gramática en que la intención de entender tiene que ser fundamental. Tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a que tengan esa actitud de querer entender lo que está sucediendo, no solamente de memorizar o, entre comillas, de aprender, sino cuál es la intención. Cuando yo tengo la intención de entender, tengo más oportunidades de realmente saber qué es lo que está sucediendo. Pero si me desconecto y me bloqueo y no tengo ninguna intención de entender, pues ni siquiera me acuerdo de lo que sucedió. Que no existe la ansiedad debido al miedo de equivocarse, que no esté alineada con el año de estudio de la lengua y que sea un medio y herramienta para la socialización, y de eso hablamos antes. Muy bien. Para terminar aquí, este aspecto, que narre una historia. Las clases de lenguas del mundo moderno tienen que reflejar la actitud de los estudiantes frente a muchas cosas. Y para ellos, la vida a veces es como una película, es una narración. Entonces no podemos permitir que la gramática sea una cuestión totalmente desconectada, que haya una narración, que haya una lógica cuando estamos también trabajando la gramática. Y la solución para eso es no estar dividiendo constantemente los temas gramaticales y presentarlos de maneras casi que desconectadas, sino incluyéndolos dentro de todas aquellas actividades que nosotros hacemos para que ellos adquieran la lengua de mejor forma. Muy bien. Entonces, hablamos del análisis de la forma con la gramática, pero recordemos que la forma y el significado van de la mano. Un segundo idioma solamente es significativo cuando tiene relevancia para el estudiante. Entonces tenemos que buscar formas en que esa gramática sea relevante para ellos, porque solamente entendemos algo cuando es relevante e importante para nosotros. Si no, nos desconectamos. Así sea alguien que nos amenace, ¿no? Y nos digas que tienes que aprender esto porque si no te vas a morir. Pues todavía eso es importante para ti porque no quieres morirte. ¿Bien? Muy bien. Entonces, entender significa ver. ¿Recuerdan la pregunta que hice antes? Entender significa ver. No vemos cuando no entendemos. Así de simple. Cuando nuestro cerebro no es capaz de reconocer signos familiares. ¿Recuerdan? Aprendemos lo que como que se relaciona y nos es familiar, y de pronto podemos aprender un poquito más a partir de lo que sabemos y conocemos y que ayuden a explicar las situaciones nuevas. Entonces, ese aspecto de entender que entender significa ver, hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de la gramática comprensible. No podemos pretender adquirir una segunda lengua si para ello debemos primero aprender un lenguaje alterno que supuestamente nos va a acercar a ella. Es exactamente lo mismo que sucede con las matemáticas ya en algunos niveles superiores. Es un lenguaje diferente y solamente algunos estudiantes van a comprender ese lenguaje. Puede hacer que lo disfruten, puede hacer que lo manejen, lo usen. Tú ves que las clases especializadas de matemáticas, que ni siquiera me sé los nombres, tienen muy poquito número de estudiantes, pero está en el lenguaje. Yo soy fiel creedor de que si los profesores de matemáticas hicieran un esfuerzo por explicar esa matemática complicada con una terminología más común, muchísimos más entenderíamos qué es lo que hay detrás de ello. Exactamente lo mismo con la gramática. No podemos hacerla un lenguaje alterno que también tienen que aprender los estudiantes para poder comprender qué es lo que está sucediendo. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, hablamos de diferentes cosas, hablamos acerca de la intención, hablamos de la importancia de la gramática, pero en últimas, nuestra clase de segunda lengua tiene que tener como objetivo fundamental la comunicación. ¿Cuál es la reacción tradicional del estudiante frente a la gramática?
Por ejemplo, en algunas universidades americanas, y esto lo digo por experiencia, mis estudiantes siempre han estado expuestos a unas clases comprensibles. Mis estudiantes pueden comunicarse, pueden establecer comunicación a un nivel intermediate high, algunos advanced low, bueno, eso no importa mucho, pero pueden comunicarse, llegan a la universidad y por lo general en la universidad regresan a ese mundo basado solamente en la gramática. Entonces, ¿cuál es esa experiencia? El estudiante se queda, ok, aquí estoy estudiando gramática, pero no estoy usando el español que sé y no estoy mejorando en mi comunicación. Entonces se desestimulan y muchos de ellos paran y no vuelven a recibir sus clases simplemente porque les están hablando todo el tiempo de gramática. ¿Qué pasa con la gramática comprensible? La gramática comprensible debería trabajarse desde la escuela secundaria porque es allí en donde los estudiantes toman las decisiones si van a seguir adelante o no con el estudio de la lengua. Muy bien. El vocabulario y la gramática tienen que ir de la mano, no por dos vías diferentes. No es que la clase de español sea un aspecto para el léxico y el otro aspecto para la gramática. Tiene que ir unido, ¿sí? Porque las palabras, las ideas y los conceptos se unen para crear un sentido, una realidad que podamos entender. Entonces, una estrategia que se utiliza mucho en un libro que tiene edición del 2022 que conocí hace poco, es el de utilizar las imágenes para ayudar a los estudiantes a tener una idea, ¿sí? Un concepto de ese fenómeno gramatical. Entonces, por ejemplo, aquí estamos con el famoso tema del imperfecto comparado con el pretérito. Y entonces tenemos los dibujitos que dice llovía mucho aquel día y nos están indicando que este verbo está conjugado en el imperfecto y aquí llovió mucho aquel día. ¿Sí? Entonces, a través del dibujo, recuerden que entendemos lo que vemos. Y me encanta este librito que se llama Gramática Básica, del cual hablaremos más tarde, porque todos estos dibujos, número uno, son súper atractivos para los estudiantes y número dos, son claros, no solamente en la parte de la caricatura, sino también aquí en esta indicación, finish then, y que está dedicado a los estudiantes en los Estados Unidos porque tiene explicaciones en inglés. Por ejemplo, aquí, cuando estamos hablando acerca del artículo indefinido y el artículo definido, hay una carta para ti. Entre todas estas hay una para ti. Pero cuando sabemos de qué estamos hablando y es definida, pues la carta es para ti, pues porque es la única. Entonces, me gusta acercarme a esto a través de la imagen porque no lo estoy tratando de hacer a través de la regla, sino estoy tratando de hacerlo a través de el proceso cognitivo que sucede en el estudiante. Igual aquí entre par, para y por. Entonces, este librito se llama La Gramática Básica, obviamente de Cled World Languages, y es un libro que le ha servido muchísimo a muchos estudiantes que son muy visuales y por ello me gusta utilizarlo en mi clase y pienso que es un punto de partida muy bueno para seguir hablando de la gramática comprensible. Entonces, primero, la imagen. Y todas las explicaciones en el libro traen esas viñetas con imágenes diferentes, a veces hasta divertidas, y en la mente del estudiante siempre va a estar esa imagen. Siempre van a recordar la mesa llena de cartas y la mesa con una sola carta, y ahí es donde pueden hacer todas esas conexiones de manera rápida. En vez, se utiliza el adjetivo indefinido cuando bla, 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 que ya es otra cosa. Estamos hablando solamente de las reglas. ¿Acaso entendemos de manera diferente cuando pertenecemos a una edad específica? Yo creo que sí, el mundo se ve diferente, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas estrategias de la gramática comprensible en las escuelas secundarias. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Qué hay que tener en cuenta? El input, es decir, el input es todo lo que nosotros vamos a facilitar en la clase, ¿sí? ¿Qué es lo que le vamos a entregar a los estudiantes? Pero ese input no solamente es oral, el input puede ser visual, como vimos en el libro de gramática básica, el input puede ser auditivo, puede tener diferentes formas.
y que sea comprensible y que ayude en la adquisición de la lengua, que no sea forzado. Estos son los aspectos más importantes para tener en cuenta cuando pensemos en actividades y estrategias basadas en gramática para nuestra clase de segunda lengua. Entonces, vamos a comenzar con algunas estrategias. Usar un lenguaje común y comprensible, no hacer de la gramática una tercera lengua, repito. Usar palabras clave que remitan directamente al tiempo verbal. Entonces, ahí es cuando unimos la parte del vocabulario con la parte de gramática. Y de hecho, esa primera actividad se llama palabras clave. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las palabras clave para el presente? Hoy, ahora, en este momento. ¿Cuáles son las palabras clave para el pretérito? Ayer, anoche, el pasado, la semana pasada. ¿Cuáles son las palabras claves para mañana, la próxima semana? Yo sé que nosotros utilizamos esto en clase, pero ¿cómo lo estamos utilizando? Le estamos diciendo a los estudiantes primero, chicos, vamos a concentrarnos en el presente y el presente está hablando de lo que está sucediendo en este momento. Entonces les damos esa pequeña lección gramatical y después sí empezamos a usar diferentes ejemplos. Yo iría inmediatamente al ejemplo, ¿sí? Entonces diría, hoy es lunes, ¿sí? Hoy no es martes, ¿sí? Ahora estamos en la clase de español y en este momento hablamos español, ¿sí? Exponerlos al presente de una manera lógica, utilizando palabras claves que nosotros sabemos que de pronto ellos conocen y si no las conocen, pues les decimos qué significa hoy, qué significa ayer, qué significa mañana, para que su mente se ponga en ese ambiente que queremos que tengan para esta actividad. Entonces, en lugar de empezar con la regla gramatical, vamos simplemente a empezar a crear contexto basado en la realidad y en la situación de clase en donde estemos utilizando el verbo en la conjugación que nosotros queremos trabajar. Muy bien. Entonces, en lugar de presentar la conjugación, vamos a presentar ejemplos sencillos en los que los estudiantes puedan verse a sí mismos y vamos a usar el primer ejemplo como punto de partida. Vamos a usar también gestos para hacerlo más comprensible. Cuando hablamos de que los estudiantes puedan verse a sí mismos, incluyámoslos inmediatamente en el ejemplo. Olvídense de Pablo, María, Carlos y Juan, de los ejemplos que nos dan en algunas partes. Entonces, si vamos a hacer esto de manera oral, por ejemplo, Mike habla todo el tiempo en clase, ¿sí o no, clase? Mike habla todo el tiempo en clase. Entonces ellos dicen sí o no. Pero ¿Eran habla todo el tiempo en clase? No. Sí o no, simplemente. ¿Quién habla todo el tiempo en clase? Entonces dejar que digan, Mike, ok, no están diciendo oraciones completas, pero están entendiendo. ¿Hablas tú todo el tiempo en clase? Le preguntas a uno de ellos. ¿Quiénes en la clase de español hablan todo el tiempo? Yo hablo todo el tiempo porque soy el profesor. Entonces, un pequeño texto que vamos a maximizar a través de la interacción oral en la clase y a través de la interacción con los estudiantes. Entonces, esto no es solamente para presentárselos en el papel. La idea es iniciar en la clase una interacción oral con los estudiantes en donde estemos utilizando esa forma que vamos a querer utilizar en este momento específico, que en este caso es el presente. Muy bien. No hemos hablado del presente, no conocen la conjugación, pero están escuchando. Mike habla, Aidan habla. ¿Quién habla? ¿Hablas tú? ¿Hablan los estudiantes todo el tiempo? Yo hablo. Entonces, si no nos damos el tiempo para interactuar oralmente con este tipo de ejemplos, pues ahí es cuando lo comenzamos a hacer un poquito más de aprendizaje y no de adquisición. Después de la parte oral, damos a los estudiantes un texto que deben completar. Entonces, hemos trabajado esa parte oral, los estudiantes han estado escuchando y podemos hacerlo de manera oral o podemos entregárselo a los estudiantes de manera escrita y podemos darles un banco de palabras aquí para ver qué tal lo hicieron. Entonces, yo los invito a que tomen el próximo tema gramatical que ustedes quieran trabajar en sus clases.
Hagan ese ejercicio oral primero, en donde están utilizando esa forma de en muchos contextos, en muchas situaciones relacionadas con la clase. Y después les den un ejemplo como este, para ver si el estudiante en su gran mayoría puede completar este ejemplo, y eso comprobaría que no es necesario hablar sobre la regla antes del uso. ¿Bien? Muy bien. Recuerden que esto lo estoy compartiendo porque son cosas que han funcionado en mis clases. Después de completar, los estudiantes responden preguntas por escrito. Entonces, puedes volver a hacerlas oralmente. ¿Habla Mike todo el tiempo en la clase? Entonces, generalmente yo les hago una prueba rápida. Les digo, vamos a hacer una prueba rápida de lo que hemos hecho en clase. Escriban en un papel números del 1 al 10 y solamente me van a responder sí o no. Y la pruebita son 5 puntos nomás, pero están motivados, ¿no? Porque han estado escuchando y tratando de escuchar con la intención de entender. Entonces, ¿habla Mike todo el tiempo en clase? ¿Habla Aidan todo el tiempo en clase? ¿Quién habla todo el tiempo en clase? Muchas preguntas. ¿Habla todo el tiempo en clase? Pero miren que estamos trabajando todavía con hablar. Y lo que pasa es que cuando nosotros a veces presentamos la gramática y hablamos sobre el presente, damos un ejemplo. Yo estudio mucho, pero inmediatamente queremos dar otro ejemplo con un verbo diferente y después otro ejemplo con otro verbo diferente. Porque es que es muy importante que sepamos muchos verbos, ¿verdad? Deja eso para después, cuando el estudiante ya haya organizado internamente, inconscientemente, la organización de esa posible conjugación para este tema de conjugación que estamos trabajando. Por eso insisto en que para hacerlo comprensible tenemos que trabajar con un verbo, en este caso, de muchas maneras. ¿Ok? Muy bien. Palabras clave. Después del ejercicio escrito podemos trabajar con otros verbos. Entonces, Mike duerme todo el tiempo en clase. Aidan duerme todo el tiempo. ¿Quién duerme todo el tiempo en clase? ¿Duermes tú todo el tiempo en clase? ¿Quiénes en la clase de español duermen todo el tiempo? Yo duermo todo el tiempo. Entonces, miren, es exactamente el mismo texto, pero le estoy cambiando verbos. ¿Sí? Si quieren diferentes verbos, entonces usen todavía la misma estructura, pero cámbienle el verbo, porque entonces el estudiante empieza a ver cuestiones similares, comienza a cotejar, comienza a comparar, pero de una manera con un filtro afectivo bajo, sin estrés, comprensible. Y esto va mucho más lejos que tratar de que memoricen la regla y memoricen la conjugación. Aquí hay otro ejemplo. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Ok. Este ejemplo es un poco más avanzado porque habla acerca del presente del subjuntivo. ¿Ok? Entonces, para los profesores de niveles un poco más alto. Así que, primero vamos a buscar un material que tenga esa estructura en contexto. La estructura que yo les presenté antes para nivel 1 la inventé yo. Pero para ya niveles un poco más avanzados hay tantas cosas, hay entradas de blog, hay canciones, hay videos, o sea, puedes escoger muchísimas cosas. Aquí he escogido la canción de Pablo Milanés, que en paz descanse porque murió la semana pasada, que se llama Yo no te pido. Y para ahorrar tiempo les canto y dice: yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Bueno, bien, está bien. Entonces ahí en negrilla tengo que me bajes, llenes, me firmes, tú quieras. Pero el estudiante no sabe qué es eso, nunca lo ha visto en su vida. Mas, sin embargo, ellos saben qué significa yo no te pido qué. Ellos ya saben qué significa yo no te pido qué, porque es muy fácil. Que me bajes. Ok, I'm not asking you to. Ok, muy bien, perfecto. Estás entendiendo, ¿verdad? Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Si no se saben los verbos, entonces démoselos en el infinitivo para que hagan la conexión. Entonces, primero, presentar un material con la estructura en contexto. Aquí cuando estamos hablando del subjuntivo. Segundo, esas preguntas de falso y verdadero, pero que estén relacionadas con lo que sucede en la clase, con el señor Ojeda, con mi personalidad. No vamos a hablar de un personaje X que ellos no conocen. Entonces, el señor Ojeda le pide a sus estudiantes que, chicos, el señor Ojeda pide a sus estudiantes que hablen mucho durante la clase. No. El señor Ojeda quiere que hablemos, pero no todo el tiempo durante la clase. El señor Ojeda pide a sus estudiantes que estudien mucho. Sí,
Ah, bueno, dímelo en una oración completa. El señor Ojeda quiere que los estudiantes estudien mucho. Ok, correcto. Falso, verdadero, pueden simplemente responder falso, verdadero, o pueden darte una respuesta un poco más larga. Pero todo tiene que ver con el contexto de mi clase y ellos me conocen. Entonces ellos saben exactamente cuál es falsa y verdadera. Y mientras tanto, yo estoy aplicando la estructura gramatical o la conjugación que quiero, en la que quiero enfocarme en este momento, pero de manera inconsciente, no lo estamos haciendo de manera consciente. Después podemos mostrar un ejercicio de opción múltiple. Durante la clase los estudiantes prefieren que el señor Ojeda hable mucho, el señor Ojeda asigne muchas lecturas, el señor Ojeda muestre películas, el señor Ojeda haga muchas pruebas. ¿Cuál van a escoger ellos? ¿A, B, C o D? Durante la clase los estudiantes prefieren que, señor Ojeda, la respuesta es C. ¿Y cuál es la respuesta C? El señor Ojeda, los estudiantes prefieren que el señor Ojeda muestre películas. Ok, ellos prefieren, pero yo no lo hago porque, bueno, en fin, creo que el tiempo se puede dedicar en clase de una forma mucho mejor. Establecer diálogos, siempre el contexto, el contexto, el contexto, el contexto y manejar esa estructura gramatical. Hola, señor Ojeda, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Prefieres que imprima la tarea o que la ponga en Google Classroom? Prefiero que la pongas en Google Classroom, pero ¿qué prefieres tú? Prefiero no hacerla. Muy bien, entonces podemos pedirle a los estudiantes que también empiecen a trabajar diálogos para ver si están aplicando a partir de lo que ya hemos venido trabajando, se les está quedando, cómo es que trabaja esa conjugación de pronto del subjuntivo en este caso específico. Podemos hacer ejercicios de frases incorrectas. El señor Ojeda prefiere que los estudiantes estudian mucho, prefiere que los estudiantes coman en clase, que los estudiantes duermen en clase, que los estudiantes no hablen mucho en clase. Aquí sí ya quiero ver si el estudiante, después de esos ejercicios de escucha, después de esos ejercicios de opción múltiple, de falso y verdadero, está internalizando la forma de la conjugación del subjuntivo. ¿Ok? Pero tiene también que ver con el contexto. Entonces aquí la mayoría pues son errores. La frase correcta será que el señor Ojeda prefiere que los estudiantes no hablen mucho en la clase. Muy bien, entonces hacemos este tipo de actividades que son como pasos, y lo que estamos ayudando es a que el estudiante entienda, que lo comprenda. Ya después podemos cerrar un poco el ciclo y estoy hablando no de una sola clase, sino estoy hablando de por lo menos unas 3, 4 clases con una tarea significativa, que sea creativa. Tus padres no son muy creativos si te aburres durante el fin de semana. ¿Qué les pides para no aburrirte tanto? Siempre denles el ejemplo. Les pido que veamos películas en Netflix. Aquí está estudiante por su cuenta, sin tablas de conjugación. Vamos a ver qué nos dan. Después, cuando vuelvan, vamos a mirar sus ejemplos y vamos a mirar cuáles conjugaciones están bien hechas y cuáles no, pero de una manera en que no se sientan atacados. Conjugaste mal, eso está muy malo. Después sí podemos al final, pedirles que descubran la estructura gramatical con la que hemos venido trabajando y les pueden dar, en el caso de la conjugación, un cuadro como este. ¿Sí? Entonces es un proceso que tiene diferentes etapas, lleva tiempo. Esa idea de que nosotros vamos a aprender un tema gramatical cada clase o cada 2 clases, porque el libro de texto me está diciendo que en un mes tengo que aprender 10 estructuras gramaticales, así no vamos a aprender nada. Así vamos a seguir eternizando lo que sigue sucediendo en muchas clases y va a haber una actitud defensiva de parte del estudiante. Dejemos que ellos mismos lo descubran a través del uso, porque el chico no va a seguir llegando temprano a la casa, sino hasta cuando cometa un error y se dé cuenta que le conviene llegar a la casa, no porque sus padres se lo repitieron todo el tiempo. No sé si me entendieron eso. Otra estrategia, y ya casi terminamos, chicos, se llama duetos. Creo que hablé de esto al comienzo. Hoy voy a la escuela, pero mañana no iré. ¿Sabe? El estudiante conoce el hoy, el mañana. Entonces aquí tenemos el verbo en el presente y el verbo en el futuro. Ayer comí arroz con pollo, pero de pequeño no comía.
La próxima semana iré a Cancún. Espero que mis amigos también vayan. Entonces, presente, pretérito, pretérito imperfecto, a futuro y subjuntivo. En lugar de presentarlos de manera aislada, vamos a los ejemplos en donde los vamos a unir en duetos. ¿O por qué no en tercetos? ¿Por qué no en cuartetos, en quintetos, en sextetos? Es decir, en la vida real, nosotros hacemos eso constantemente. En la vida real, tú no puedes ir a una persona hablante nativa del español y decirle, vamos a tener una conversación, pero hoy solamente vamos a utilizar el presente. ¿Te parece? ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que no habrá una comunicación real ahí. Entonces, por eso necesitamos usarlo de diferentes maneras, aproximándonos a esto de una manera diferente como hemos venido haciéndolo a través del tiempo. Esos son los duetos. La gramática basada en el momento de la vida. Por ejemplo, ¿qué es importante para los estudiantes en este momento? En la escuela elemental a los chicos les encanta hablar sobre mascotas. En la escuela media les encanta hablar sobre los deportes. En la escuela alta o high school les encanta hablar sobre sus sueños. Entonces, vamos a utilizar estos temas que son tan importantes para los estudiantes para a partir de ahí empezar a utilizar lo que tengamos que utilizar relacionado con la gramática. Usar la exageración. Entonces, por ejemplo, adjetivos, un coche negro versus un coche negro elegante, inteligente, amable, generoso y obediente. ¿Qué pasa aquí? Estamos hablando acerca de la posición de los adjetivos en español, sin hablar de la posición de los adjetivos en español. Estamos ejemplificando un coche negro. En inglés es a black car, ¿sí? Pero entonces ellos lo ven un coche negro, pero no vamos a hablar del hecho de que en español se organiza diferente. Pero después les vamos a presentar no solamente el coche negro, sino es un coche negro, es un coche elegante, un coche inteligente, un coche amable, un coche generoso, un coche obediente. Poco a poco el cerebro va entendiendo que la organización estructural de los dos idiomas es diferente. Usar el humor, adverbios, por ejemplo, adverbios de tiempo. Te amo hoy, mañana, ayer, pasado mañana, por muchos años, por siempre. No solamente el adverbio es la palabra que califica al verbo en estos diferentes aspectos y un adverbio de tiempo es la palabra siempre y no. Vamos a dar estos ejemplos con exageración, vamos a dar estos ejemplos basados en el momento de la vida del estudiante y vamos a dar estos ejemplos con humor. Vamos a hacer esto comprensible porque eso es lo que se va a quedar en la mente del estudiante. Para terminar, y no se me vayan todavía, porque al final del webinario, Maje nos va a compartir una muy buena noticia que está relacionada con el librito de la gramática básica. Creo que no lo vieron ahí, pero con el librito que les hablé sobre los dibujos. Para terminar, les hablo acerca de otra estrategia que utilizo en mis clases que se llama la gramática relajante. Tengo muchas versiones de esto porque no solamente lo utilizo con gramática, sino también lo utilizo para léxico, ¿sí? Entonces, miren la foto. La playa, las palmeras, el mar cristalino, la sombra de los árboles, el cielo azul, las nubes blancas. Relájate, relájate. Entonces, los estudiantes inicialmente ven la foto, tenemos la foto ahí y después vamos a hablar del lugar, que es la playa. Y el objetivo gramatical mío será hablar del presente indicativo de ser y estar. Entonces hay algunas expresiones recurrentes que voy a utilizar durante este ejercicio. Voy a decir constantemente, mira la foto. Después, cierra los ojos. Y cuando tienes los ojos cerrados, respira profundo, respira profundo. 1, 2, 3, contén la respiración y exhala. Y entonces, ¿qué pasa? Ya tienen en su mente la foto, cierran los ojos y empiezo el ejercicio de la gramática relajante. Y esto es un documento que puedo compartir aquí con ustedes. Entonces, nuevamente, la playa, ser y estar, lugar, la playa, gramática, el presente, esto no lo ven ellos. Seguramente a veces tenemos que escribirlo en la pizarra por si viene el administrador que sepa cuáles son los objetivos de la lección. Pero empezamos. Mira la foto. Pues los estudiantes tienen la foto ahí. Cierra los ojos. Respira profundo.
Estás en la playa. Entonces empiezo yo a hablar. Estás en la playa. Ellos tienen los ojos cerrados. Es el mediodía. Estás relajado. Estás de vacaciones y eres muy feliz. Respira profundo. 1, 2, 3. Exhala. Estás de vacaciones en la playa y eres muy feliz. Estás en la playa y la playa es grande y hermosa. El sol es amable y estás de vacaciones. Nuevamente respira, 1, 2, 3 y sigues así y le vas leyendo diferentes ejemplos en donde estoy utilizando ser o estar de diferentes formas. Cuando yo he usado estas actividades de relajación al comienzo de la clase, veo que el estudiante conecta mucho más rápido cuando ya vamos a los otros tipos de ejemplos. Están escuchando con atención, están relajados. Así que es otra forma de hacer esa gramática más comprensible, la gramática relajante. Entonces, amigos, hemos hablado de muchas cosas, ya llevamos 1 hora y 14 minutos, pero primero que todo quería invitarlos a que conozcamos de dónde vienen algunas ideas acerca de la gramática, de cómo tenemos que darnos cuenta en qué mundo vivimos, porque estamos en el 2022 y el mundo se ve muy diferente a como lo vio mi mamá cuando estaba en escuela secundaria. Tenemos que ser realistas, los estudiantes son estudiantes diferentes y tenemos que adaptarnos a las maneras como ellos comprenden el mundo. Así que no se trata de desvirtuar el valor de la gramática, no se trata del qué, sino del cómo. Cómo vamos a aproximarnos al trabajo con la gramática. Muchísimas gracias por su atención esta tarde. Mi nombre es Diego Ojeda, un profesor como ustedes. Aquí están mis coordenadas por si quieren comunicarse conmigo, mi correo electrónico, mi cuenta de Twitter, Instagram, síganme en Instagram por favor, que tengo muy poquitos seguidores, y el blog. En ese blog van a encontrar diferentes actividades e ideas que estoy seguro les van a ayudar mucho. Parto desde lo que hago en mi clase y desde lo que le ha ayudado a mis estudiantes, no solamente a amar el español, no solamente a divertirse, sino a usarlo en la vida real. Doy las gracias a CLED World Languages por esta oportunidad de contactarme con ustedes y hablarles el día de hoy. Así que, Maje, es todo tuyo. Hemos recibido bastantes preguntas. Una de ellas es, ¿cuál es el libro o sitio web que funciona mejor para enseñar la gramática de la forma que recomiendas? El libro de la vida. El libro de la vida es el mejor libro para enseñar gramática porque inmediatamente te referencia a la realidad tuya y la realidad de los estudiantes. Yo entiendo que a veces no tenemos tiempo para crear los materiales. Y si esa es la situación, estoy muy complacido con la gramática básica del estudiante de español de CLED World Languages porque he visto que le funciona a muchos estudiantes tener esa imagen. Otra persona pregunta si en las tareas escritas se puede hacer correcciones o no. Bueno, es que mis clases, yo estoy enseñando español 4, AP Lengua y AP Literatura. Y he venido enseñando esas clases por un tiempo. Así que tengo alguna experiencia viendo cómo reaccionan los estudiantes frente a la corrección, por ejemplo, en un ensayo. Si voy y les corrijo, aquí está mal usada la conjugación, aquí no usaste una preposición, esto está, no tiene sentido, lo que sea, versus mirar el contexto general y decirles, entiendo lo que quieres decir o no entiendo. ¿Sí? Creo que puedes trabajarlo de una forma un poco diferente. Concéntrate en conjugaciones, en lugar de estarle diciendo exactamente en dónde. Eso baja el filtro afectivo y le permite al estudiante saber que sí puede hacerlo él o ella. Cuando nosotros le damos al estudiante el papel lleno de correcciones, ¿cuál es el papel, cuál es el trabajo de ellos? Simplemente reescribir lo que nosotros ya escribimos. ¿Y quién termina haciendo el trabajo? Nosotros los profesores. Dale, Maje. Muy bien, muchas gracias. Otra persona pregunta si realmente la gramática se debería enseñar solamente en niveles avanzados, con un español 3 y 4,
y no en un español 1 y 2? La gramática realmente no debería enseñarse en ningún nivel. La gramática tiene que usarse en todos los niveles. Entonces, por eso necesitamos estrategias y actividades que sean comprensibles, o libros como el de la gramática básica que ayudan a los estudiantes, que les den estrategias visuales. Entonces, no se trata que si estudiamos o no la gramática. Desde el nivel 1, de una vez empieza a trabajar con el presente y el pasado, de una vez, pero desde el uso. Vale, otra de las preguntas se relaciona con el modelo PACE y preguntan tu opinión sobre este modelo y si crees que es un buen compromiso para enseñar gramática, incluyendo algunos aspectos de otros enfoques basados en la comprensión. Bueno, como todos los modelos, pienso que si tú estás trabajando un modelo específico, pero lo estás conectando con tu contexto y con el contexto de los estudiantes, vale la pena. Que un modelo sea más efectivo que el otro, realmente el único modelo que es efectivo es el modelo del uso de la lengua en la clase. Un input que sea comprensible y de calidad. Muy bien. Alguien pregunta en referencia al ejemplo que ponías de palabras claves con Mike. Pregunta, ¿hay que tener las palabras escritas con su significado para funcionar? Por ejemplo, habla, he, she talks, hablo, etcétera. ¿O simplemente Recuerda, las van a entender por el contexto? bueno, recuerda que ahí, antes de que empecé a hablar de eso, entre paréntesis puse gestos. Empieza a trabajar con palabras que puedas gesticular para que el estudiante habla. Oh, ok, ya, no necesitaste escribirlo, ¿sí? Entonces, entre más empieces a trabajar con vocabulario que puedas de alguna manera gesticular, como el TPR, está bien, pero no basarse solamente en eso, sino para que haya comprensión inmediata. Muy bien, gracias. Otra persona pregunta si podrías decirnos una manera efectiva de usar un pasaje de un libro para que los alumnos comprendan y pongan en práctica los tiempos verbales de una manera más provechosa. Muy bien, perfecto. Entonces, me cogieron aquí en el libro Reporteros, que es uno de mis libros favoritos también, pero un primer ejercicio. Toma el texto del libro de texto y cámbiale los nombres a nombres de estudiantes en la clase, a nombres de profesores en la escuela. Esa es una primera aproximación importante. Después cambia los espacios. Entonces, en lugar de hablar, está bien, no es un pecado no hablar de Madrid en la clase de español. Habla de Louisville, que es el mundo de ellos. Después puedes hablar de Madrid, ¿sí? Entonces, esos cambios mínimos ayudan a ir haciendo más comprensible la lección. Muchas gracias. La siguiente pregunta se refiere que, bueno, dice que después se usa la gramática en contexto y que se descubre la estructura gramatical. ¿Eso no es enseñar gramática? Sí, eso es enseñar gramática y desafortunadamente hay un afortunadamente y un desafortunadamente. Desafortunadamente, hay que hacerlo por lo que les comenté de las universidades, porque va a llegar el estudiante de la universidad y el profesor va a estar hablando del pluscuamperfecto y el estudiante no tiene ni idea, así lo pueda usar. Lo que nos pasa a los hablantes nativos, ¿verdad? Eso es lo desafortunado. Lo afortunado es que es lo último que hacemos, no es lo primero que hacemos y no nos concentramos en eso. Muchas gracias. También preguntan, y en referencia al ejemplo donde los estudiantes tienen que escoger la opción verdadera, preguntan si no deberíamos evitar errores gramaticales como opciones. No, ¿por qué? La vida está llena de errores y nosotros aprendemos del error. No podemos ser perfeccionistas y nuevamente los invito a pensar a dónde hemos llegado con la actitud perfeccionista. Muy bien. Alguien también nos pregunta que, bueno, que entiende todos los conceptos y la conexión con los diferentes tipos de gramáticas, pero pregunta cómo los llevamos a la práctica en el salón de clase. Las llevamos a la práctica a través de un cambio de mentalidad en nosotros primero, en el cual no estamos aquí para enseñar gramática, sino para hacer uso de la gramática, porque sí, la gramática nos ayuda a expresarnos mejor, pero hacer el uso de la gramática a través de los ejemplos y de los ejemplos contextualizados. Entonces,
esa es la manera. En lugar de proponer ejercicios, exponer y que los estudiantes hagan ejercicios basados en esa exposición, de una vez ir al contexto, y dentro de la palabra contexto, la parte más importante es el texto. Que nos queda una última pregunta que, bueno, alguien te pregunta si por favor podrías recomendar otros libros para aumentar el léxico. A mí me gustan mucho dos programitas de Clet Word Language y me van a decir, este solamente está hablando de Clet Word Language, pero la verdad, he enseñado por 33 años, he visto mucho y no tengo ningún reparo en decir que libros como Reporteros y libros como Mapas de Clet Word Languages nos están dando muchísimas herramientas que sobran. Entonces podemos escoger de dónde tomar. Vale, alguien nos pregunta ¿qué pasa si el estudiante ve una oración en subjuntivo, por ejemplo, y pregunta ¿por qué es hable y no hablo? ¿Cómo lo podríamos, cómo le responderíamos? Claro, número uno, esas son preguntas que suceden porque los estudiantes están acostumbrados a la enseñanza de la gramática de un modo tradicional. Y entonces siempre van a la pregunta, ¿no? ¿Cómo le responderíamos? Pues sigamos viendo ejemplos, ¿sí? Miremos los usos. Y al final, entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la regla. Y es que la regla me dice que en este pronombre yo debo conjugar de esta forma. Pero si nosotros ya le hemos dado ejemplos y ejemplos contextualizados, eso se va quedando y el estudiante aprende a realmente a no tener que hacer esas preguntas. Entre más nosotros les enseñemos de esta forma. Yo me acuerdo que cuando yo era un profesor tradicional que explicaba la lección de gramática, después ponía los ejemplos y a veces los estudiantes me hacían preguntas, había momentos en que yo no sabía cómo responder esa pregunta porque no conocía la regla exactamente. Desde que empecé a trabajar de manera comprensible, no hay más preguntas de ese tipo porque el estudiante entiende que esto es un proceso y que tarde o temprano le va a dar a lo que es. Muy bien, pues creo que esta es la última pregunta, Diego. Muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros, por esta gran sesión. La gente ha respondido muy bien en la función de preguntas y respuestas. Lamentamos el problema con el chat, que intentaremos rectificar para tu siguiente sesión y que no ocurra. Y de nuevo, que muchísimas gracias por tu generosidad, por tu tiempo y por esta gran presentación sobre la gramática comprensible. Muchas gracias a todos y sobre todo por haber sacrificado el juego de Argentina. Espero que estén ganando. Están ganando. Bien. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente sesión. Adiós. Gracias. Gracias, Maje. A ti, hasta luego. Chao, chao.